¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que viven completamente alejadas de Dios y ni siquiera se dan cuenta? ¿O por qué tantas veces uno mismo siente que está haciendo las cosas bien, pero por dentro hay una voz que dice, algo no está bien? Bueno, déjame decirte algo directo, claro y con el corazón en la mano. El enemigo es astuto, muy astuto, y sabe perfectamente cómo operar sin levantar sospechas. Este video no es para meterte miedo, ni para señalar a nadie, sino para que abramos los ojos juntos, para que podamos identificar las estrategias que el enemigo usa todos los días, a cada minuto, para confundir, para distraer, para llenar el corazón de orgullo, de duda, de enojo, de apatía, porque sí, muchas veces la trampa no está en un pecado evidente, sino en esas pequeñas cosas que parecen inofensivas, pero que van alejando el alma de Dios poquito a poco, sin que uno se dé cuenta. Y por eso el título de este video es tan claro: cómo el enemigo engaña a las personas y no se dan cuenta. Porque es así, no se dan cuenta. Creen que están bien, creen que lo tienen todo bajo control, creen que no necesitan cambiar nada. Pero lo cierto es que el enemigo no siempre ruge como un león. A veces susurra y lo hace muy suave, muy convincente, muy bonito, pero con el objetivo de destruir. Vamos a hablar de cosas que tal vez nunca habías visto desde este ángulo. Vamos a desenmascarar cómo opera el enemigo en lo cotidiano, en lo que consumes en redes sociales, en cómo piensas, en lo que te permites tolerar, en la voz que escuchas en tu mente cuando te quiere hacer sentir inútil o que Dios ya no te escucha, porque todo eso también es parte del engaño. Así que si alguna vez te has sentido confundido, estancado, frustrado espiritualmente, si sientes que algo te impide avanzar o conectar con Dios con libertad, quédate, porque este video va a abrir tus ojos. Vamos a ir parte por parte, desglosando todo, hablando sin filtros, con Biblia en mano y sobre todo con la verdad por delante. Prepárate, porque lo que viene no es solo un mensaje, es una revelación. Y cuando uno se da cuenta de cómo actúa el enemigo, ya no cae tan fácil, porque la luz de Cristo expone toda mentira. Y hoy, juntos, vamos a poner luz en medio de muchas sombras que tal vez se han escondido en la mente, en el corazón o incluso en nuestras costumbres. Perfecto, vamos con la parte 1. Esta sección será larga, bien detallada y escrita en un tono totalmente conversacional, como si estuvieras hablándole directamente a tu audiencia. Aquí vamos. Parte 1. El engaño de la normalización del mal. Mira, una de las estrategias más peligrosas del enemigo y a la vez más efectivas es normalizar el mal. Y esto no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, sutil, disfrazado muchas veces de modernidad, de evolución, de abrir la mente, de ser libre, de ser uno mismo. Y el problema es que mientras más lo repiten, mientras más lo vemos en las redes, en las canciones, en las películas, en los comentarios de la gente, más lo empezamos a aceptar como algo común. Ya no lo vemos como algo malo, lo vemos como algo natural. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el engaño. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Cuando el mal se disfraza de bien, cuando el pecado se viste de moda, cuando la rebeldía se vende como libertad. Entonces, el alma se empieza a dormir. Y el enemigo lo sabe. Él no va a venir con cuernos y tridente a decirte, ven, vamos a pecar. Él va a venir con una idea, con una frase bonita, con una canción pegajosa, con una tendencia viral, con un argumento lógico que diga, eso ya no es pecado, eso es parte de la evolución del ser humano. Y no exagero, te pongo un ejemplo. Antes, la mentira se reconocía como algo malo, algo que debía evitarse. Hoy,
¿Cuántas veces escuchamos frases como una mentirita blanca no le hace daño a nadie? Si no lo dices, no pasa nada. Mejor mentir para no herir. Eso es normalizar el mal. Es bajarle el volumen a lo que Dios llama pecado. Es suavizar lo que debe ser corregido. Y eso no viene de Dios. Y si tú piensas que esto no tiene impacto, escucha esto. En Isaías capítulo 5, versículo 20, Dios lanza una advertencia muy seria. Dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz». ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no es solo un error, es un grave peligro. Porque cuando cambias las etiquetas, cuando confundes lo que está bien y lo que está mal, entonces la brújula espiritual se rompe. Ya no sabes para dónde vas. Y el enemigo quiere eso, que te desorientes, que pienses que estás bien cuando estás mal. Y esto no solo aplica a lo personal, también lo vemos en lo social. Hay leyes, hay movimientos, hay discursos que están completamente en contra de los principios de Dios, pero que se disfrazan de justicia, de inclusión, de avance. Y claro, como suenan bien, como están bien maquillados, la gente los acepta, los comparte, los aplaude. Pero por dentro están podridos. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo esto? Que muchas veces, incluso dentro de la iglesia, se cae en esta trampa. Hay creyentes que por no quedar mal, por no parecer radicales, por no ofender a nadie, empiezan a ceder, empiezan a callar, empiezan a tolerar cosas que Dios nunca toleró. Y ahí es cuando el enemigo aplaude desde la oscuridad y dice: «Ahí está, ya no tengo que hacer nada más». Ellos solitos se están alejando de la verdad. Mira, hay algo que debemos entender. La verdad no cambia porque el mundo cambie. La verdad no evoluciona con las modas. La verdad es Cristo. Y Cristo no cambia. Así que si algo antes era pecado, sigue siendo pecado. Aunque lo pinten bonito, aunque hagan canciones sobre eso, aunque todo el mundo lo haga. Porque si la Biblia lo llama pecado, entonces lo es. Punto. Ahora, no se trata de andar señalando con el dedo a todo el mundo. Number C trata de no permitir que tu alma se adormezca. Se trata de que tú mismo seas consciente de lo que estás permitiendo entrar a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Porque el enemigo no va a entrar por la puerta si tú estás despierto. Él va a buscar una grieta, una pequeña rendija, una distracción, una confusión, y por ahí se va a colar. Así que hoy te hago una pregunta directa. ¿Qué cosas estás viendo como normales que antes sabías que estaban mal? Porque ahí puede estar la raíz del engaño. Y si no la cortas, si no la arrancas de raíz, va a crecer, va a ocupar más espacio y lo peor, va a impedir que escuches la voz de Dios con claridad. En resumen, cuando el enemigo quiere engañar, lo primero que hace es cambiar la percepción. Y si logra que el pecado te parezca aceptable, ya te ganó una parte del terreno. Esto apenas es el comienzo. Perfecto, vamos con la parte 2, manteniendo el tono conversacional, con fuerza, claridad y sobre todo bien detallado. Aquí seguimos desenmascarando cómo el enemigo engaña, sin que muchos se den cuenta. Parte 2, la distracción como herramienta de control. Ahora bien, una vez que el enemigo ha logrado que normalices lo malo, que veas cómo aceptable lo que en realidad destruye el alma, ¿cuál crees que es su siguiente jugada? Te lo digo claro, la distracción. Porque el enemigo no solo quiere que vivas en el error, sino que nunca te des cuenta de que estás ahí. Y para eso necesita que estés distraído, totalmente distraído. Y es aquí donde entra uno de sus métodos más silenciosos, pero más poderosos. Llenarte de cosas, llenarte de actividades, de compromisos, de contenido, de entretenimiento, de redes sociales, de preocupaciones, de trabajo, de ruido, mucho ruido.
Y no me refiero solo al ruido físico, sino al ruido interno, a ese torbellino mental que no te deja ni orar en paz. Porque dime algo, ¿cuántas veces te has propuesto pasar tiempo con Dios, leer la palabra, orar con calma? Y justo en ese momento suena el celular. ¿Te acuerdas de algo que urgente tienes que hacer? ¿O simplemente te entra una pereza que no sabes de dónde salió? Eso no es casualidad. Eso es una estrategia. Una estrategia muy bien pensada para desconectarte de lo espiritual y conectarte con todo lo demás. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal trabajar, estudiar, usar redes, ver una película o salir con amigos. Number, lo que está mal es cuando todo eso te consume tanto que no dejas espacio para lo más importante: tu relación con Dios. Porque ahí es donde el enemigo se frota las manos y dice: perfecto, está tan ocupado que ya no escucha a Dios. Ahora lo puedo llenar de confusión, de ansiedad, de vacío, y ni siquiera se va a dar cuenta de que soy yo. Y lo más curioso es que muchas de esas cosas que nos distraen parecen hasta buenas. Sí, porque el enemigo también sabe camuflar el entretenimiento con frases como: te lo mereces, necesitas relajarte, necesitas desconectar, ya oraste ayer. Y sin darte cuenta pasan los días, las semanas, y tu alma está seca. Y cuando el alma está seca, cualquier cosa la llena, y muchas veces lo que la llena no es de Dios. Jesús dijo algo muy claro en Lucas capítulo 10, versículo 41, cuando Marta estaba afanada con muchas cosas y María estaba sentada a sus pies escuchándolo. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Te das cuenta? Marta no estaba haciendo algo malo, no estaba pecando, estaba sirviendo, estaba ocupada, pero estaba tan enfocada en lo urgente que se estaba perdiendo lo esencial. Y así pasa hoy. Estamos tan ocupados en todo que nos olvidamos de aquel que lo sostiene todo. El enemigo no necesita convertirte en un asesino, ni hacer que reniegues de Dios de forma directa. Le basta con que estés tan distraído, tan ocupado, tan abrumado, que ya no tengas espacio para escuchar a tu Creador. Porque si no escuchas a Dios, no sabes cuándo te estás alejando. Si no te detienes a examinar tu corazón, no sabes cuántas grietas se han abierto por dentro. Y lo peor es que todo esto puede pasar mientras tú crees que estás bien, porque vas a la iglesia, porque compartes versículos en redes, porque dices que crees en Dios, pero no estás conectado con Él. Y aquí es donde muchos caen sin saberlo. Creen que están firmes, pero están dormidos espiritualmente. Y el enemigo se aprovecha del sueño espiritual, porque cuando el corazón no está alerta, el alma no se da cuenta de que está siendo robada. Así que pregúntate con sinceridad: ¿qué cosas me están robando el tiempo que debería dedicar a Dios? ¿Es el celular, las redes, la preocupación, el trabajo excesivo, la pereza? Porque mientras más lo ignores, más terreno le das al enemigo para operar. Y si tú no tomas el control de tu tiempo, el enemigo lo va a hacer por ti. Y no lo hará para acercarte a Dios, sino para alejarte sin que te des cuenta. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Vuelve a enfocarte. Haz espacio en tu día para lo eterno. No permitas que lo urgente te robe lo importante. Porque cuando tu alma está distraída, tu discernimiento se apaga. Y si el discernimiento se apaga, no vas a notar que el enemigo está detrás de muchas cosas que parecen inofensivas. Y recuerda lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es tuyo, pero si no lo usas con sabiduría, el enemigo lo va a usar contra ti. Perfecto, sigamos con esta parte 3, manteniendo el tono conversacional claro, con fuerza,
y con una explicación bien profunda para que tu audiencia no solo escuche, sino que de verdad despierte espiritualmente. Aquí vamos, parte 3, el engaño de la autojustificación. Esta parte es delicada, porque aquí vamos a hablar de algo que muchas veces no se ve con los ojos, pero que grita dentro del corazón, la justificación personal. Y mira, el enemigo sabe perfectamente que no puede llegarle a un hijo de Dios de forma frontal, diciéndole, comete este pecado, desobedece, apártate. Eso no va a funcionar con alguien que ya conoce a Dios. Pero lo que sí funciona, y mucho, es hacer que esa persona empiece a justificarse internamente. Empieza por una voz suave que dice, no pasa nada, esto no es tan grave, Dios entiende, todos lo hacen, es solo una vez, yo sigo amando a Dios, yo no soy tan malo como otros. Y así, con frases suaves, aparentemente inocentes, el enemigo empieza a crear una muralla de excusas dentro del corazón que lo separa poco a poco del arrepentimiento verdadero. Porque escúchame bien esto. El enemigo no necesita que rechaces a Dios con la boca, solo necesita que dejes de humillarte delante de Él, que dejes de examinarte, que dejes de rendirte, que dejes de reconocer cuando fallas. Porque una persona que ya no se examina, que ya no pide perdón, que ya no se quebranta, que se justifica en todo, está en una posición perfecta para ser completamente manipulada espiritualmente. Y ni siquiera se da cuenta. Y esto es tan real que incluso Jesús lo expuso con una historia muy clara. En Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14, Él cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo se puso de pie y oró consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Pero el publicano, en cambio, no levantaba ni los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye diciendo que ese último, el que se humilló, fue justificado delante de Dios, y no el otro. ¿Te das cuenta? El primero se justificaba a sí mismo, creía que estaba bien, que no necesitaba cambiar nada. El segundo reconocía su miseria, su necesidad, su debilidad. Y aquí está el punto fuerte. El enemigo quiere que seas como el primero, que te sientas tan bien contigo mismo que ya no busques ser transformado. Quiere que digas, yo soy así y punto. Yo no le hago daño a nadie. Yo no tengo que pedir perdón por todo. Yo estoy bien con Dios porque hago mis cosas. Y ahí se pierde el sentido de arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y donde no hay perdón, no hay restauración. Y sin restauración, el alma se marchita aunque la sonrisa se mantenga. Por eso la autojustificación es una trampa mortal. Porque endurece el corazón, y un corazón endurecido puede seguir cantando, puede seguir sirviendo, puede seguir predicando, pero ya no siente la presencia de Dios como antes. Y lo más triste es que el enemigo se encarga de mantener esa persona ocupada en mirar los errores de los demás, para que nunca mire los suyos, y mientras más tiempo pasa, más se convence de que está bien. Y mientras más se convence, más se aleja. Y mientras más se aleja, menos necesidad siente de volver. Es un círculo silencioso, pero completamente destructivo. Así que quiero preguntarte algo que tal vez no te has preguntado en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios reconociendo tus errores? No porque te sentiste culpable, sino porque te diste cuenta que estabas justificando cosas que no debías justificar, porque entendiste que habías dejado de rendirte como antes, porque el corazón se te había endurecido y ya no querías que nadie te dijera nada. Mira, el enemigo odia el quebrantamiento.
porque donde hay un corazón quebrantado, Dios habita, y donde Dios habita, el engaño no prospera. Así que si tú hoy reconoces que has estado justificando cosas, que has dejado de rendir tu corazón, que has apagado tu sensibilidad espiritual, no es tarde. Hoy mismo puedes volver. Puedes abrir el corazón y decirle a Dios: no quiero vivir en excusas, quiero vivir en tu verdad. Porque una persona que se examina todos los días es una persona que el enemigo no puede manipular fácilmente. Perfecto. Ahora vamos con la parte 4, y aquí vamos a tocar una de las trampas más silenciosas y comunes que el enemigo utiliza: las heridas no sanadas. Prepárate, porque esta parte va directo al corazón. Vamos a hablar sin rodeos, con fuerza, pero también con mucha compasión. Aquí va, parte 4. Las heridas no sanadas como puerta abierta al engaño. Muchos creen que el enemigo solo actúa cuando uno peca conscientemente, pero la realidad es que una de sus tácticas favoritas es operar a través de las heridas que nunca se sanaron. Sí, esas cosas que viviste, esas traiciones, esas palabras que te marcaron, esas decepciones, esos rechazos. Todo eso que te dolió y que quizás enterraste, pero nunca lo entregaste realmente a Dios. Porque te lo digo claro, una herida sin sanar se convierte en un acceso directo para que el enemigo susurre mentiras. Y te voy a explicar cómo lo hace. Cuando alguien sufre una herida emocional, por ejemplo un abandono, una traición, una humillación, lo más común es que se genere una voz interior que empieza a repetir cosas como: nadie te quiere, no eres suficiente, Dios no te escuchó cuando más lo necesitabas, todos te van a fallar, mejor no te acerques a nadie más, no confíes, haz las cosas a tu manera. Y esas frases, aunque suenan como pensamientos propios, no siempre vienen de ti. Muchas veces son dardos mentales, pensamientos sembrados por el enemigo, alimentados por una herida sin sanar. Y si no tienes discernimiento, los adoptas como verdad. Y cuando una mentira se instala como verdad, el alma empieza a deformar su manera de ver la vida, a las personas y hasta a Dios. Y aquí viene el verdadero problema: cuando el alma está herida, se vuelve más susceptible al engaño. ¿Por qué? Porque ya no confía, ya no quiere abrirse, ya no quiere depender de Dios ni de nadie. Y eso es justo lo que el enemigo quiere: que te encierres en ti mismo, que levantes murallas, que dejes de creer en el amor, que dejes de perdonar, que dejes de esperar algo bueno. Porque en ese terreno seco, lleno de resentimiento o de miedo, él puede sembrar lo que quiera. Y muchos no se dan cuenta, pero están caminando con Cristo con el corazón lleno de grietas. Y no porque no quieran avanzar, sino porque nunca sanaron lo que vivieron. Y al no sanar, el enemigo tiene una base para manipular las emociones, para distorsionar la fe, para meter dudas. Y lo peor de todo es que estas personas muchas veces ni siquiera lo notan, porque están convencidas de que ya superaron lo que vivieron, pero no lo han sanado, solo lo enterraron. Y déjame decirte algo: enterrar no es lo mismo que sanar. Lo que se entierra sin tratar, más adelante resucita, y normalmente en forma de dolor más fuerte, o en una reacción exagerada, o en un corazón frío y desconfiado. Y aquí es donde el enemigo empieza a susurrar: ¿ves por qué no deberías confiar en nadie? ¿Ves que Dios no hizo nada cuando más lo necesitabas? ¿Ves que no vales tanto como dices? Y si tú no estás firme en la verdad de Dios, si no te aferras a lo que dice su palabra sobre ti, terminas creyendo esas mentiras. Y te voy a mostrar con Biblia en mano lo que Dios quiere hacer con esas heridas. En Salmo 147, verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es la voluntad de Dios, que sanes, que no camines por la vida con el corazón lleno de cargas, de cicatrices abiertas, de rencores escondidos.
Porque cuando hay sanidad, hay libertad. Y cuando hay libertad, el enemigo ya no tiene por dónde entrar. Entonces, ¿cómo se sana una herida espiritual o emocional? No se sana con tiempo solamente, no se sana con distracciones, no se sana con negarlo, se sana rindiéndola a Dios, se sana llorándola en su presencia, se sana hablando con Él con honestidad brutal, no con oraciones bonitas, sino con oraciones reales, del alma, donde digas, Señor, esto me dolió, esto me marcó, esto no lo entiendo, pero te lo entrego, porque no quiero que se convierta en una fortaleza para el enemigo. Y cuando haces eso, el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a limpiar, a restaurar, a fortalecer, y en lugar de que esa herida sea una grieta, se convierte en un testimonio, y ya el enemigo no puede usarla contra ti, porque la luz de Cristo la ha cubierto. Así que la gran pregunta de esta parte es, ¿qué herida no has sanado todavía? Porque lo que no sanas, el enemigo lo usa, pero lo que entregas a Dios, Él lo transforma. Perfecto, vamos ahora con la parte 5, y esta vez vamos a hablar de algo que el enemigo ha usado desde el principio, desde el huerto del Edén, y sigue funcionando hasta hoy. Esta parte se llama parte 5, la duda disfrazada de sabiduría. Mira, si hay algo que el enemigo ha perfeccionado a lo largo del tiempo, es la habilidad de sembrar duda. Pero no cualquier tipo de duda. Una duda que se disfraza de sabiduría, de lógica, de razonamiento profundo. Y por eso es tan peligrosa, porque parece inteligente, pero en realidad es venenosa. Vamos a retroceder un momento al inicio de todo. Génesis capítulo 3. Dios le da una orden clara a Adán y Eva. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces aparece la serpiente, y en lugar de atacar directamente, ¿sabes qué hace? Pregunta. Dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y luego remata con, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta lo que hizo? No fue una orden, fue una insinuación, una idea sembrada con una pregunta, una semilla de duda. La serpiente no dijo, desobedece a Dios, no, dijo, ¿estás segura de que eso es tan malo? Y así es como trabaja hasta hoy, porque el enemigo sabe que si logra hacerte dudar de la palabra de Dios, ya empezó a debilitar tu fe. Si logra hacerte pensar que los mandamientos de Dios son anticuados, que obedecerlo es fanatismo, que confiar en Él ciegamente es ignorancia, entonces poco a poco tu confianza se va desgastando. Y ojo, que aquí no estamos hablando de personas que se declaran ateas o que están lejos de Dios. Estamos hablando de personas que creen en Dios, pero que ya no creen todo lo que Dios dice. Personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo que eso sea pecado. Sí, yo creo en Jesús, pero no creo que la Biblia sea tan literal. Sí, yo creo en el cielo, pero no creo en el infierno. Sí, yo creo en los milagros, pero no todos son reales. Y así, poco a poco, se va perdiendo el filtro de la verdad. Y te digo algo con firmeza. Una fe con dudas disfrazadas es una fe débil, y una fe débil es tierra fértil para el engaño. Y este tipo de duda se camufla muy bien, porque se presenta como pensamiento crítico, como mente abierta, como no ser fanático, como ver otras perspectivas. Y sí, está bien pensar, analizar, preguntar, pero cuando ese pensamiento te lleva a cuestionar la autoridad de Dios, entonces ya no es sabiduría, es confusión. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8 dice algo muy directo. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, una persona que duda de Dios constantemente, que no está firme en su palabra, es como una hoja en el viento. El enemigo la puede empujar a donde quiera. Y lo peligroso es que, como dije al inicio, esta duda no llega con apariencia de maldad. Llega como una idea racional, como una conversación profunda, como un pensamiento elevado. Pero su raíz está en hacerte desconfiar de Dios. Y si dejas que esa semilla crezca, terminarás creyendo que Dios no es suficiente, que su palabra no es verdad, que tú tienes que encontrar tu propia verdad. Y ahí el enemigo se sale con la suya. ¿Y sabes por qué esto es tan común hoy en día? Porque vivimos en una era donde todo se cuestiona, todo se pone a prueba. Todo se analiza desde 1000 ángulos, y está bien usar la razón. Dios nos dio inteligencia, pero nunca puede estar por encima de la fe, porque hay cosas que no se comprenden con lógica, sino con revelación. Hay cosas que no se entienden con la mente, sino con el espíritu. Y el enemigo sabe eso, sabe que si te aleja del espíritu y te metes solo en lo racional, te puede desconectar de Dios, aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque hables de Jesús. Por eso te pregunto, ¿qué cosas de Dios has empezado a poner en duda? ¿Has dejado de creer que Él puede sanar? ¿Has dejado de creer que su voluntad es buena? ¿Has empezado a pensar que tal vez su palabra ya no aplica a tu vida? Porque si es así, entonces esa duda no viene de ti, viene del enemigo, y si no la detienes, te va a cegar. Así que haz esto: cada vez que una duda se presente, llévala a los pies de Dios. Dile: Señor, esto no lo entiendo, pero creo en ti. Porque fe no es entender todo. Fe es confiar aunque no entienda nada, y esa es una posición donde el enemigo no puede entrar.